¿cierto? Y del cual, digo, pasa, ¿no? Pasa, decimos, ¿no? A la carga, ¿no? Pasa a la carga. Porque a mayor frecuencia, decimos, ¿no? Trabaja su condensador, decimos, ¿no? De barrera, o etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquí estamos hablando, decimos, ¿no? De la utilización, decimos, de ese diodo, como ingeniero. ¿Sí? ¿Será que por favor la puede bajar un poco la cámara? La última parte de la pizarra no se ve. A ver. Ahorita. ¿Está bueno ahí? ¿Más? Un poquito más. Es que es más blandín ahí. Este porta es más blandín que el otro. Pero el otro, la base es blandín y el otro, el cuello es blandín y hace el rigor. Bueno. Gracias. Ya, entonces decimos, ¿no? Esta señal, decimos, ¿no? Ya sea la intensidad, decimos. Porque estamos hablando de esto, todo eso referido a la tensión y a la corriente, decimos, ¿no? Rectificada. Podemos decir que está la misma gasta, ¿cierto? ¿No? Ya. Todo lo que hablamos se refiere, decimos, a la tensión, pero básicamente hablaremos más, digamos, de la tensión. ¿Está bien? Tensión. Pero a ver, esta componente, decimos, ¿no? Continua, voy a identificar acá con las. Y más o menos lo habíamos ya, ¿no? Representado, ¿no? Como 0.318, ¿no? Su valor medio, ¿no? 318, de su uso M. No de esta, ¿no? No de es 280, ¿no? Este es de uso N, ¿no? Equivalente, ¿no? Obviamente, parte útil 30%. Parte útil, ¿no? Útil. Es lo que nos interesa el rectificado, porque es una parte constante, ¿no? Es constante, ¿no ves? ¿Recuerdan eso? ¿No hay problema? Claro, sobre eso, ¿será que podemos hablar sobre eso o no? ¿Está claro eso al me referir a la parte constante? Esto lo voy a llevar a un ladito acá, más grande. Háganlo un poquito, che. Ahí, ¿no? Ya. Es UR, rectificado, ¿no? Así. Bueno, algo, eso. Es la rectificada, ¿no? Allá. ¿No? Quiero abarcar más, papiores, ¿no? Eso es. Y su R, pues es el mismo también, ¿no? Uy, pero es el mismo, ¿no? También, ¿no? Ya. El valor medio de eso que hemos calculado de 0,3, ¿no? Es la siguiente, tiene la siguiente gráfica, con verde. Una tercera parte. Esa es la constante, ¿no? Esta parte, ¿no es cierto? La componente, esa es la componente continua. Es 0,318 uso M. Eso es, 0,318 uso M. ¿No? Y la señal íntegra, decimos, esta es la señal alterna, ¿no? Esta es la señal alterna, ¿no? La roja es la señal alterna, ¿no es cierto? Es la señal alterna, ¿no? Esta es la señal, la verde, esta es la señal alterna, ¿no? Y la verde es la señal, la componente con su componente continuo, ¿no? Componente continuo, ¿no? Y aplicando la fórmula siguiente, ¿no? Así. Si quiero encontrar la componente alterna acá, ¿no? Componente alterna será igual, ¿no? A la señal completa alterna original menos la componente continua, ¿no? Y listo, ¿no?
Entonces esta señal alterna, ¿no? Le resto, ¿no? En todas las partes lo voy a restar, ¿no? ¿Cómo se puede restar? Digamos, ¿no? Facilín, ¿no? A ver, aquí. Si este es el eje X, ¿no? Es decir, el X y el eje Y, ¿no? Entonces, para restarle, ¿no? Porque hay que restar, le debo, ¿no? A esta cantidad, a este punto, ¿no? Restarle esto, ¿no? Restarle eso. Bueno, restarle eso. Y le voy a restar a todo constantemente, ¿no? Resulta que voy a tener, digamos, la componente continua, perdón, componente alterna. ¿Cuál será esa componente alterna? Lo voy a representar con negro. Entonces, lo mismo hace así, ¿no? El eje X ya no va a hacer eso, yo le he restado, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuando es una línea recta? Que se le está bajando, ¿no? Esa cantidad continua, ¿no? Entonces, este será el nuevo eje X. Y la componente, entonces, ¿no? Alterna es esto. Esa sería. Esa es la componente alterna. Componente alterna. ¿Listo, no? Vamos a ver esto. Esta es la componente. Vamos así con álgebra de funciones nomás, ¿no? Pichanga, ¿no? Entonces estas señales decimos, ¿no? Si ese es el eje X, borramos el eje X, ¿no? El antiguo, ¿no? Dice como nuevo eje X. Obvio, ¿no? Para verificarlo, sumamos esa componente continua a esa componente alterna y obtengo esta señal. Más arriba, desfasada hacia arriba, ¿no? ¿Está claro eso? Esta es entonces la señal alterna y es simétrica. ¿Qué quiere decir? Por encima del eje X, el área bajo la curva es la misma. Significa que esta señal es componente alterna, es simétrica. No tiene componente continua. ¿Está claro? Ya. Ahora entonces, ¿no? Ese es nuestro gran enemigo, ¿no? Que debemos evitar, porque vemos que la señal se compone, ¿no? Una componente, la señal que viene, ¿no? Que viene por la pasa, ¿no? Es decir, que viene del diodo, que pasa por la resistencia. Está compuesta de una componente continua y una sumatoria de componentes alternas, armonías de carácter sinusoidal o cosinusoidal. Depende de qué forma uno utiliza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente decimos aumentar. Debemos de aumentar. Hay que aumentar esto. No para comprar, esto tenemos que aumentar. Amplificar, decimos, ¿no? Porque es 0,3, ¿no? Con ciertos métodos que vamos a utilizar, se amplifica del 30% al 85%, los 25%, ¿no? En los valores de similaridad, obviamente, que se utilizan en la práctica. ¿Y a costa de qué hay que aumentar? A costa de la energía de esta parte alterna. Entonces, en primera instancia, hay que evitar que esta parte alterna, porque esta es la componente continua, esta es la componente alterna, sus energías, ¿no? Sus componentes, hay que desviarlo, ¿no? Que no lleguen encima de la resistencia. Que llegue a la componente continua, pero que no llegue a la componente alterna. Hay que utilizar, para objeto de subir este rendimiento del 30%. ¿Cómo se hace eso? Utilizando filtros. Filtros, ¿no? Todo filtro está constituido ¿por qué? Está constituido por condensadores y ¿qué más? Inductancia, ¿no es cierto? ¿No? Y tiene su propia frecuencia de oscilación. Van a amplificar, decimos, o van a capturar, decimos, señales externas que pasen por el filtro y que coinciden, decimos, ¿no? Con su frecuencia propia de oscilación. Esto fenómeno se llama resonancia, ¿no es cierto? Y es lo que se utiliza en los receptores, ¿no? Para poder captarse. Las innumerables, decimos, señales con diferentes frecuencias en el filtro, ¿no? Y por eso, y inclusive el filtro tiene que ser, decimos, una frecuencia variable, ¿no? Para que pueda uno cumplir su carácter selectivo de seleccionar, ¿no? Porque si ponga una sola resonancia, decimos, una sola frecuencia de oscilación, va a tener una sola resonancia con una sola
señal externa, ¿no? Voy a poder captar una señal externa. Pero si no debo ser capaz de captar la infinidad de señales que hay afuera, ¿no? Para eso necesito un filtro, decimos, ¿no? De capacidad regulable. Manualmente es lo que hay, ¿no? Ahora, pero ahora con los dedos va a tener un filtro de capacidad regulable electrónicamente, ¿no? O sea, automáticamente podemos seguir todas las señales que queramos. Simplemente se va, decimos, ¿no? A nuestro ordenador, se lo va a manipular, se lo va, decimos, ¿no? A obligar a que siga, decimos, ¿no? Las recepciones de las señales que queramos. Se le pone un programa y listo, ¿no? Tengo diferentes horas, diferentes programas, ¿no? Así para no estar en la comodidad de los cuartos y escuchando, ¿no? O, como se dice, ¿no? En investigación. Ya, veamos, sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que pase solamente el componente continuo y que pase, y evitar que pase la componente alterna por la carga. ¿Y cómo lo obtenemos eso? De la siguiente forma. Sabemos, ¿no? Que la inductancia, ¿qué pasa, no? Evita, decimos, ¿no? Que la componente alterna llegue a la carga. La dificulta. Tiene su resistencia, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? XL es igual a WL. Bueno. Entonces evita, ¿no es cierto? Tiene mayor resistencia, mientras mayor frecuencia tenga, decimos, la resistencia. O sea, 2pi LF sería la frecuencia. Pero XC, entonces XL tiene que estar en paralelo, ¿no? Perdón, en serie, acá. En serie. Pero el capacitor es 1 sobre WC. ¿No? Mientras mayor frecuencia tenga el capacitor, entonces, decimos, ¿no? Menor resistencia tiene al paso de la corriente alterna. Entonces nos divide, ¿no? Si lo colocamos, entonces el capacitor acá, ¿no? Vamos a ver acá. Si ponemos acá un capacitor, por favor, obviamos, porque vamos a hacer el filtro más simple, va a ser, decimos, ¿no? Un capacitor conectado en paralelo. En paralelo, ¿no? Y la resistencia. Acá, obviamente, así es. Negro, por favor. ¿Qué hace entonces ese capacitor? Que tiene una capacidad, obviamente, mucho, ¿no? Menor. La capacidad, decimos, de ese, mucho menor a la resistencia, ¿no? O sea, XC, mucho menor a XC, mucho menor a L. Entonces, ¿qué eso va a significar? Que toda esta parte, componente alterna, se va a ir, ¿no? Por acá. La componente alterna se va a ir. Componente alterna. Por acá se va, ¿no? Y la componente continua por acá. Divide, ¿no? Bien, ¿no? Es el rol, entonces, del condensador. El rol del condensador. Entonces había una corriente, ¿no? Una corriente más o menos continua. Ah, bien, profesor, está mal esto. Caramba, el profe, ¿no? A ver acá, ahora sí, ¿no? Paralela a la resistencia. Acá ponemos, decimos, ¿no? Nuestro diodo. Ahí. Ahora sí la cachina. Ahí, para. Ahora sí, ¿no? ¿A dónde hay que ponerlo? Obviamente hay que poner, decimos, ¿no? La inductancia por acá, decimos, ¿no? De tal manera, decimos, ¿no? De que en serie, pero el condensador en paralelo, decimos, ¿no? A la resistencia, joven, ¿eh? En paralelo. Ingeniero, disculpe, ¿podría ponerle la cámara un poquito más atrás para que veamos toda la pizarra? ¿Toda la pizarra? Ajá, que se ve una parte nomás. Lo puede poner más atrasito. ¿Ahora? ¿Mejoró? Sí, un poco, pero todavía está muy cerca. ¿Ahora? ¿Mejoró? Mejor. ¿Más atrás? ¿Más atrás? lo puede poner un poquito, sí, más atrás. Un poquito que mira a su izquierda. Ahorita. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora está mejor, un poquito a la izquierda. Ya, ahora vamos a identificar. Esta es a mi izquierda y esta es a la derecha. A usted es la derecha, ¿no? Pero aquí a la izquierda.
O sea, quiere ver más a la izquierda, ¿sí? Sí, sí, más a su izquierda. Ya, bien. A ver, Exactamente. oh, ahora, si no es que lo tengo en cuadro chico y lo estoy viendo un compañero acá en cuadro. Ahora sí se ve. Ahora sí, ¿no? Vamos bien. Sí, sí, se ve todo ahora. ¿Se ve todo ahora? Así mírenlo ahorita porque volvemos acá a explicar, ¿no? Pucha, pero acá está unos palotes acá, ¿no? Pero, ¿no? Es que un pulsito, ¿no? Ya, decimos, el condensador. Entonces estamos viendo el condensador, si lo ponemos paralelo a la resistencia, entonces divide, ¿no? Ya no pasa todas estas señales, decimos, ¿no? Por la resistencia, ¿no? Nada, ¿no? La parte la perjudicial y la parte, decimos, ¿no? Útil, ¿no? Divide, ¿no? Divide esto se pasará por el condensador, pero y esto va a pasar, no pasa por el condensador porque esta es la parte continua, y para la parte continua el condensador tiene una resistencia infinita. Entonces divide, ¿no? ¿Y cuál es lo interesante, decimos? Que el condensador en polaridad directa se va a cargar de manera instantánea. ¿Está claro? ¿No? Porque se carga, ¿no? En polaridad directa se carga, y en polaridad indirecta, veamos los niveles, decimos así, ¿no viene, no? Esta es la intensidad, acá viene la intensidad, y acá la intensidad por la ley de Kirchhoff, ¿no? Intensidad, decimos, ¿no? Por el circuito, ¿no? Intensidad por la resistencia, intensidad por el condensador. ¿No? Dos. Clarísimo, ¿no? ¿Clarísimo? Sí. Y decimos, ¿no? Se carga de manera no instantánea. ¿Hasta dónde se va a cargar? Se carga hasta 278 voltios. ¿Está claro? Se cargó hasta 278 voltios, jóvenes. Sí, ¿no? ¿Está claro? Y ahí entonces empieza, ¿no? La polaridad indirecta. ¿O no? Se carga hasta 278. Entonces, lo que habíamos inicialmente preestablecido acá, ¿no? Este era el nivel, ¿no? El nivel, ¿no? Que diferenciaba, ¿no? ¿Qué cosa diferenciaba? Diferenciaba la polaridad arriba, ¿no? Directa, y acá abajo, la polaridad indirecta. En eso también afecta al condensador, ¿no? Porque si se cargó a 278, ¿no? Instantáneamente, ya cuando viene la polaridad indirecta, que será, decimos, ¿no? ¿A partir de dónde será ahora, no? Con el condensador que se cargó 278, la polaridad entonces directa es este nivel de polaridad, decimos, de diferencia de polaridades, se desplaza. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacia arriba o hacia abajo se desplaza? Jóvenes. ¿Hacia abajo? No puedes, compañero. Ahorita vamos a ver los niveles, decimos, de polaridad. Ahí, a 278. O sea, solamente le va a quedar 2 voltios de polaridad directa. ¿No ven? 2 voltios de polaridad directa. Entonces, Simón, aquí tenemos, porque el condensador tiene 2 regímenes de trabajo, ¿no? Carga y descarga. ¿Les parece? Aquí se está cargando. Pero una vez que hay polaridad, digamos, ¿no? Indirecta, que es prácticamente, ¿no? Prácticamente 278, solamente 2 voltios por la vía indirecta. Entonces, Simón, cuando acá no hay, y el condensador está cargado en 278, y la resistencia está en 278, entonces ese condensador se va a descargar. No se va a descargar por la resistencia, por el diodo, porque tiene una resistencia en polaridad indirecta, ¿no es cierto?, mayor, se va a descargar por la resistencia. ¿Claro? Y va a sostener los 278. Va a bajar, obviamente, ¿no? Esa tensión va a ir bajando, pero va a bajar poquito porque ya otra vez llega, ¿no? La polaridad directa de carga. Entonces, el condensador sostiene la tensión en la resistencia, así, ¿no? Así. No va a ser línea recta, obviamente, ¿no? Como estamos esperando, pero sí va a ser, decimos, tipo serrucho. Carga, se va a cargar más rápido, va a descargar, decimos, más largo. Carga, descarga, carga, descarga. Y eso. Pero ha subido, ¿no? Y ha subido a 278. La señal en la salida, ¿no? Del correspondiente, decimos, ¿no?
rectificador. Veamos la señal está mucho más grande acá. ¿Listo? Para ver, digamos, la gráfica de la incidencia, decimos, ¿no? Del condensador. Vayan preguntando mientras el profe está graficando. Todo. Ingeniero, ¿de dónde saca los 200 voltios y los 280 voltios? Son datos, decimos, que se utilizan, decimos, ¿no? Objeto de ver, decimos, ¿no? La significancia, decimos, ¿no? De estos métodos para poder, decimos, aumentar los niveles de rectificación. Podría haberlo dicho de manera, decimos, global, ¿no? Pero me estoy dando datos, decimos, ¿no? Son 200 voltios, decimos, ¿no? La FEN, ¿no? Obviamente, decimos, 200 voltios en valores eficaces, ¿no? De la FEN. Es lo que vota la FEN, digamos, ¿no? ¿Está bien? Es lo que vota la FEN. Y obviamente una señal, decimos, ¿no? Es su valor eficaz, pero es una señal alterna, ¿no? Ahorita lo estamos graficando, esa señal alterna. En la entrada, ¿no es cierto? Por eso dice acá, ¿no? ¿Ve? Entrada, ¿no? Señal de rectificación. ¿Qué hace la rectificación? Es un consumidor de señales alternas y a su vez un generador de señales continuas. Eso lo dijimos en la anterior clase, ¿no? Esa es la entrada, es la señal, decimos, ¿no? La señal es EWT. Así. O es su alfa, el barrido, ¿no? Es la señal que queremos rectificar. La señal. Y vamos entonces, ¿cuál es el procesamiento que ha sufrido esa señal a rectificar? ¿No? Ya, obviamente, con el condensador. Simplemente con el condensador. ¿No? Tiene una SOM, ¿no? Acá está, SOM. Igual a 280 voltios. Originalmente decimos, ¿no? Este eje X determina, ¿no? El límite, ¿no? De el nivel, ¿no? El nivel de polaridad hacia arriba, ¿no? Hacia arriba era polaridad directa. Hacia abajo, polaridad indirecta. Indirecta. Ya, pero veamos, ¿no? Es que también decimos, ¿no? Habíamos manifestado la siguiente forma, ¿no? Siendo los niveles, ¿no? De polaridad, ¿no? A ver, dijo, decía que no vio nada. No. De ese lado no conduce, a ese lado conduce. Positivo, negativo. Acá, positivo, negativo. ¿Está claro? Sí. Sí, ¿no ve? Luego tenemos, decimos, la siguiente, decimos, ¿no? Fórmula. La siguiente fórmula que nos va a aclarar, decimos, la función, decimos, ¿no? De la polaridad, ¿no es cierto? ¿no? E es igual a tensión en diodo más tensión en el condensador. ¿De acuerdo, no? Diodo más condensador. Eso, pienso que de eso no hay duda, ¿no? Ahora, veamos la tensión del diodo. Tensión del diodo es igual, ¿no? A E menos tensión en el condensador. Claro, eso, ¿no? Ya. Si no hubiera tensión en el condensador, sería la tensión, todo caería en el diodo. ¿Está bien, no? Ya. Ahora veamos. El diodo, decimos, ¿no? En su régimen de trabajo, ¿no? Carga y descarga, decimos, ¿no?
carga 278 voltios. ¿No? Si aquí está, es decir, 2 voltios, ¿acá cuánto tiene que estar? 278 voltios. Ahora surge la pregunta. ¿Se suma, no? Se suma, claro que se suma 278 voltios. Entonces, ambos están por encima del eje X. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? Ahora, si estuviera por debajo, decimos por acá, menos 270, no ni idea, ¿no? No puede estar, ¿no? Entonces lo restaría, no queda, ¿no? Entonces, ambos están por encima del eje X. ¿No es cierto? Porque son, obviamente, ¿no? Están compatibles esas caídas de tensión, ¿no? Por un lado. Vamos a ver. Entonces, eso significa, ¿no? Que este es el nivel, ¿no? Es, y exageramos, ¿no? Use en el diodo. Ahora veamos, ¿no? En R decimos no hay ningún receptor de carga, no hay ninguna fuente. Es que hay tensión, ¿no? ¿Está claro eso, no ves? Pero aquí tengo un condensador que asimila carga. Y vemos que el positivo, decimos, ¿no? A esta polaridad le resta. Para que sea polaridad directa, decimos, ¿no? Directamente, para que sea polaridad directa, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Debe de subir, decimos, ¿no? La FEM, decimos, ¿no? De 0 hasta 278, para poder contrarrestar, decimos, ¿no? El potencial del condensador. ¿Está claro? El potencial del condensador. Porque si pongo, por ejemplo, un potencial acá, decimos, ¿no? Aquí, un potencial, ¿no? Contrario, por decir, a este positivo, lo que estoy haciendo es subir, decimos, el nivel, decimos, de diferencia de polaridad de este. Y si pongo un potencial, decimos, ¿no? Negativo, estoy bajando, ¿no? Y eso se utiliza, decimos, para hacer los recortes en las señales, decimos, ¿no? En la demodulación, decimos, ¿no? Al recibir una señal, decimos, externa en nuestro selector. Pero claro, hay diferencia entonces acá, en el signo del potencial que podemos tocar. Y aquí el potencial, decimos, del condensador, en este punto, decimos, es positivo contrario a este. Por lo tanto, sube, ¿no? El nivel, decimos, de diferenciación, decimos, de polaridades directas e indirectas. Hacia acá va a ser, ¿no? Hacia abajo, polaridad indirecta. Hacia arriba, polaridad directa. Entonces estamos viendo, decimos, ¿no? Que en polaridad directa, decimos, es cuando recién, decimos, ¿no? Surge la corriente, ¿no? Pasa, decimos, el diodo se abre y surge la corriente, ¿no? Surge la corriente. Entonces, digamos, ¿no? En ese sector, decimos, puedo obviamente representar de que será, decimos, ¿no? Y carga, ¿no? Régimen de carga del condensador. Y de acá hasta por acá, ¿no? A ver. Acá. Régimen de descarga. Descarga. Régimen de carga y descarga del condensador. Y es cuando aparece, ¿no? La corriente. Aparece y así, ¿no? Esa es entonces la gráfica de la intensidad. Y allá arriba tendríamos la gráfica de las tensiones, ¿no? Tensiones. Ahí. Así va a ser. Acá más o menos. Carga, descarga. Y descarga. ¿Sí? Esa es la tensión en el condensador
que es lo mismo, ¿no? U, C, U, sub R. Esta es la intensidad. Y vemos y decimos que la polaridad indirecta se duplica. Por eso hay que considerar, decimos, diodos que tengan una gran resistencia para la polaridad, decimos sí, porque se duplica, tenemos un problema. Ya. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está todo claro? Changa, ¿no? Y te lo analizan, profesor. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué pasó? No va. Pero, ponemos por acá, ¿por qué? Echando, no le diga, ahí no esté poniendo a la anterior. No, entro igual, ¿no? Eso es lo de menos. ¿Por qué? Ah, no, ya, pero ya, yo voy a ser viejito, no, memoria, hay que darle más, qué bueno con la memoria. Graba. Ah, también, todo lo que dice que todo lo que se parece al cerebro, todo lo que parece con el color, claro, todo lo que parece al cerebro, claro, yo no voy a buscar por todo. El brócoli, todo eso son. Ven, corre, sí, no, bueno, jóvenes, todo bajo control. La importancia del condensador. ¿Se puede borrar? ¿Puedo borrar, jóvenes? Sí. Ya, borramos todo entonces y vamos a ya al. ¿No hay preguntas? Diodo Zener. Bueno, el diodo Zener se utiliza, decimos, ¿no?, para la estabilización de tensión. Pero si la rectificador también estabiliza, obviamente, lo mismo, ¿no? Pero es una estabilización un poco más torpe, como se dice, ¿no? A grosso modo, ¿no? Pero el Zener es una estabilización, una rectificación ya más fina, ¿no? Veamos, decimos, ¿no?, a qué se refiere el profesor, digamos. Teníamos en la salida, decimos, ¿no?, del rectificador la siguiente gráfica. ¿Sí? Esa es la salida. Aplicando entonces, Simón, el diodo Zener. Esa es la salida, ¿no?, de carga,
¿sí? Sí, claro. Descarga. Carga. ¿Sí? Eso es entonces lo que denominamos un delta E, ¿no? Delta E, la variación de tensión, decimos, ¿no? Ya, rectificada, obviamente, está rectificada, ¿no? Ya es una señal tipo serrucho, ¿no? Donde está el mínimo, el máximo y mínimo, ¿no? Y entonces obtenemos ya la entrada de nuestro diodo Zener. Ahora, ¿no? En la salida del diodo Zener, decimos, ¿no? Tenemos, decir, ya los dientes del serrucho más achatados, ¿no? Carga, carga. Y tiene su coeficiente, ¿no? Coeficiente, decimos, ¿no? Que determina el rendimiento relativo, decimos, ¿no? Que nos muestra cuántas veces, decimos, ¿no? El cambio relativo de la tensión de salida, decimos, del diodo Zener, es menor, decimos, el cambio relativo de la tensión de entrada en el diodo Zener. Es K, ¿no? ¿Bien? Eso es un coeficiente, decimos, ¿no? Que determina la calidad, decimos, ¿no? O los niveles, decimos, ¿no? De estabilización que queremos obtener, ¿no? Es igual a delta E sobre E y delta U Zener sobre U Zener. Ese es el coeficiente de estabilidad. Y puede ser miles de veces, ¿no? Porque se puede utilizar tipo cascada de manera continua, varios diodos Zener, ¿no? Que E equivalente, ¿no? Sería igual a K1 por K2 por K3. Vamos a obtener la línea recta al final. Entonces, esa es una de las grandes, decimos, ¿no? Aplicaciones, decimos, del diodo Zener. Y para ello se utiliza, decimos, ¿no? Sus correspondientes, decimos, ¿no? Propiedades, ¿no? Propias, decimos, de su gráfica, de sus voltiamperos. Veamos la gráfica de los voltiamperos, ¿no? Y ahí. ¿No? Tendríamos mínimo en cada uno y máximo. No está en los microamperos, ¿no? Por tanto, tenemos los rangos, decimos, ¿no? De aplicación del estabilizador, unidades, ¿no? Y decenas, decimos. Y habíamos visto en su momento, cuando en manera global analizamos la gráfica por ampero, que este fenómeno, decimos, el rompimiento es arriba de los correspondientes, decimos, diodos convencionales, decimos, ¿no? De potencia media, que estaban, decimos, por encima de los 140, 150 voltios. Nosotros necesitamos, decimos, estabilización en unidades, ¿no? En decenas, decimos, de voltios. Y eso se lo tiene, digamos, ¿no? Amplificando, decimos, ¿no? El fenómeno del efecto del túnel. Y eso es utilizando, decimos, ya no decimos, ¿no? Diodos, decimos, ¿no? De media potencia. De máxima potencia, decimos, y eso es, obviamente, incrementando, decimos, los niveles, decimos, ¿no? De concentración de las partículas, decimos, de los donores y aceptores, ¿cierto, no? A niveles de 10 a la 18, ¿no? Donores. Y entonces se amplifica, decimos, el efecto del túnel, que es el paso, decimos, ¿no? Sin pérdida de energía, sin recombinaciones, decimos, ¿no? De las partículas, decimos, ¿no? A través, decimos, ¿no? De la capa de transición, de las partículas primarias, ¿no? ¿Primarias o secundarias? Secundarias porque el diodo Zener trabaja, ¿no? En la estabilización, decimos, de la tensión, en polaridades, decimos, ¿no? Indirectas. Estamos entonces, decimos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pero aquí vamos a, en primera instancia, a representar, decimos, en la gráfica, las características o particularidades que se utilizan, decimos, del diodo Zener en su aplicación, decimos, de la estabilización.
se reserva. Este punto decimos, ¿no? T, con azul. El punto T va a considerarse, ¿no? El punto de trabajo y que está representado, decimos, ¿no? Con el parámetro de tensión central. U-centro. Ese es el U-centro. Está en el centro de el centro decimos, ¿no? De un... Ya, tienes razón, ¿no? Porque ya la tenemos ahorita. Qué bueno. A ver, ahora, ¿la luz la tienes ahora, chicos? Dale cafecito con más, dale con más, cafecito con pancito, y mantequilla está con hambre. No, no está bien. Eso es lo bueno, ¿no? De la comodidad, digamos, en casa, ¿no? Empieza uno a aspirar, ¿no? Y se cambia camisa, ¿no? Eso no tenemos ese lujo en la aula, ¿no? Pero en la aula ya tenemos un frigobar ahí, ¿no? Un cubito de cebada, ¿no? Una piña colada, así. ¿Por qué no? A ver, si lo más importante en cualquier país son una sesión de Bolivia, ¿no? Son las personas capacitadas, los profesionales, los que dan el valor agregado a la materia prima, ¿no? Imagínense, parece que los de las 6 federaciones, ¿no? Los cocaleros, van a recibir, dicen, un bono compensatorio de yacimientos, ¿no? De aproximadamente $1 millón mensuales, ¿no? Qué santo, ¿no? Le están dando, digamos, ¿no? Al rico más de lo que tiene, pero, ¿no? Pues todos son ricos ahí, ¿no? ¿Por qué será, no? Entonces estamos hablando del punto de trabajo 12, ¿no? Pero está, obviamente, decimos, ¿no? En el centro de un delta, ¿no? De una delta. Y ahí están. Sucede y hay un delta. Delta U. Esto estamos también otro delta, ¿no? Delta I. Y que se lo interpreto de la siguiente manera, ¿no? Delta incremento, ¿no? Esto será delta delta 1. Acá un delta I. Delta I. Y esto es hacia abajo, la intensidad, pero indirecta, ¿no? Hacia acá es polaridad indirecta. Entonces, ¿qué significa esos delta, no? Los incrementos. Dice, pequeños incrementos de la tensión aplicada al diodo corresponden, ¿no? A grandes incrementos de las intensidades que pasan por ese diodo, ¿no? Y esa es la propiedad que se utiliza para la estabilización. Entonces, cualquier resistencia conectada en paralelo a ese diodo va a tener esa misma característica. Va a mantener, decimos, en este rango, decimos, de cambio, decimos, de tensión, lo va a mantener, decimos, aunque, decimos, ¿no? Por el diodo, decimos, ¿no? Hay grandes cambios de intensidades. A eso se refiere. Entonces va a significar, decimos, ¿no? Si los cambios, decimos, de la tensión que queremos rectificar, decimos, se mantiene dentro de los márgenes de este delta U, entonces diremos de que la tensión C está garantizada en la resistencia conectada en paralelo a ese diodo C. ¿Se entendió eso o de nuevo otra vez? Entonces, ¿qué quiere decir? A esto, bueno, matemáticamente, si los incrementos o las variaciones de delta E es menor o igual, menor, obviamente,
es menor o igual a la siguiente relación, decimos. Con respecto, decimos, a una resistencia. I máximo menos I mínimo por la resistencia activa. Ahí está. Entonces, digamos, ¿no? la correspondiente, decimos, estabilización se mantendrá, decimos, ¿no? Será, decimos, ¿no? Sí, solo sí, decimos, ¿no? Si va a corresponder, ¿no? Si va a corresponder, decimos, el mayor, decimos, posible cambio de corriente, decimos, a través del cual se mantiene la estabilización de la tensión. Ahí está. Decimos que si el delta E, dice, ¿no? Se va a efectuar, si se cumple esa relación. Entonces, vamos ahora a ver el circuito, dice, ¿no? Dice, de acuerdo, decimos, ¿no? Al cambio de la tensión de la fuente, ¿no? Que debe de absorber una resistencia de sintonización, decimos, ¿no? Entonces, el mayor cambio de esta tensión, decimos, ¿no? Que es igual a eso M máximo menos eso M mínimo, tiene que corresponder, dice, al mayor cambio, ¿no? De la corriente, decimos, ¿no? En el cual se conserva todavía la estabilización. O sea, ese delta E tiene que estar dentro de estos márgenes del delta U. A objeto entonces, decimos, que se pueda mantener, decimos, la estabilización de la tensión aplicada al diodo cero. Vamos ahora al circuito. El circuito es bastante, decimos, ¿no? Simple. Y es en polaridad, decimos, ¿no? Y obviamente la resistencia acá, ¿no? En paralelo. Una resistencia activa. Es el diodo, no sé. Pero necesitamos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Una resistencia que sintonice, decimos, ¿no? Al diodo en polaridad, decimos, ¿no? Indirecta, ¿no? Es decir, decimos, ¿no? Acá el polaridad es positivo y acá negativo, entonces va a ser acá negativo y acá positivo. Negativo y acá positivo. Y esta resistencia que va a ser sintonizadora o delimitadora, ¿no? Resistencia sintonizadora, por medio del cual, ¿no? Obligamos al diodo, ¿no? A que trabaje en polaridad directa y obviamente, ¿no? En este punto de trabajo, para que no estabilice, ¿no? La tensión. ¿Está claro, joven? Entonces, primera instancia decimos, ¿no? Resistencia activa constante. Tensión de la FEM variable, que se debe estabilizar así. ¿Bien? ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? ¿Más o menos? Entonces tendríamos como datos los siguientes datos. R constante. Diodo C de alta, constante. Aquí delta E. Tensión variable. ¿Cómo calculamos? Obviamente que se debe considerar todos estos datos son de tensión. Mínimo, máximo. Mínimo, máximo. Mínimo, máximo. ¿Ya? Entonces, la tensión cambia, ¿no? Desde un mínimo hasta un máximo. Por lo tanto, entonces, Simón, se puede encontrar la resistencia delimitadora o sintonizadora, ¿no? De la siguiente fórmula.
US. ¿Qué es entonces? Es igual a la tensión, el valor medio menos la tensión CN sobre, ¿no?, la intensidad, el valor medio más la intensidad en la carga. Bien. Más la intensidad en la carga. Un sorbito, el cafecito. En la carga. La fórmula, ¿no? Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de valor medio. Valor medio. Igual, ¿no? A la sumatoria, ¿no? El máximo menos el mínimo más el mínimo, todo sobre los. Todo sobre los. El máximo más el mínimo. Por eso hay que tener, decimos, ¿no?, el papel ilustrado, decimos, ¿no?, todos estos datos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y valor medio. Son estos datos, ¿no? Y valor medio, y máximo, más el mínimo, todo sobre los. Y la intensidad, decimos, ¿no?, bien, en la carga, ¿no? Obviamente será igual, ¿no?, a la tensión CN, ¿no?, a la tensión sobre la carga, ¿no? Sobre la carga. Bien. Listo, ¿no? Está claro, decimos, la forma de trabajo, ¿no? Porque el que va a absorber todos los cambios, decimos, ¿no?, de las tensiones, ¿no?, delta, ¿no?, delta U, es la resistencia sintonizadora, sobre todo acá. Y a su vez, decimos, las correspondientes, decimos, ¿no?, intensidades, decimos, ¿no?, si se mantienen en este rango, entonces van a permitir, decimos, ¿no?, que tengamos la tensión C, decimos, ¿no?, constante, el periodo oceánico y por lo tanto la resistencia activa. Preguntas. O sea, si cambia la tensión en la resistencia, decimos, ¿no?, también. Entonces, decimos, ¿no?, en el diodo Zener también va a cambiar la intensidad, decimos, ¿no?, del estabilizador, decimos, ¿no?, pero se va a mantener, decimos, ¿no?, la tensión, decimos, en el diodo Zener correspondientemente a la resistencia. Obviamente que los cambios de la resistencia sintonizadora tienen que estar, decimos, ¿no?, en estos marcos. Por lo tanto, entonces, la respuesta, decimos, en los cambios de la intensidad, decimos, ¿no?, de la intensidad del estabilizador, decimos, el diodo Zener, decimos, ¿no?, va a estar en este rango y por lo tanto, decimos, ¿no?, va a tener, decimos, ¿no?, una estabilización, decimos, en ese punto la resistencia, decimos, ¿no?, activa. Todo entonces, decimos, ¿no?, todo el cambio de la tensión, decimos, de entrada es absorbida, decimos, por la resistencia sintonizadora. El mayor cambio de esta tensión es igual a SOM menos E mínimo, lo cual va a corresponder, ¿no?, al mayor, decimos, ¿no?, cambio de la corriente a través de la cual se conserva la estabilización. O sea, I máximo es I mínimo. Eso significa, ¿no?, que si E, la tensión va a variar dentro del rango delta E, entonces la estabilización se va a realizar simplemente conservando, respetando la condición.
¿Preguntas, jóvenes? Ahora, si queremos aumentar, decimos, ese diapasón, decimos, delta E, obviamente se lo puede, pero obviamente disminuyendo, decimos, ¿no? Ahí está. ISO L. Al disminuir ISO L significa L aumenta, la resistencia significa, ¿no? Va a aumentar. Bueno, si queremos obtener, digamos, ¿no? Aquí en el circuito, una estabilización en menor nivel de tensión, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se conecta, decimos, ¿no? Ahí a la salida, decimos, ¿no? Otra resistencia. Ah, otra resistencia. Otra resistencia. Activa 2, activa 1, y activa 2. Entonces tendríamos una estabilización, decimos, ¿no? En tensiones C de nivel entre 2, digamos, ¿no? Sí, obviamente esas resistencias son iguales, ¿no? Si tenemos una proporción diferente, entonces tendrá que tener esa misma proporción, la diferencia entre L1 y L2. Algo así, ¿no? Ahora, si queremos mayores, decimos, ¿no? Valores de rectificación, decimos, si seguimos, si un C aquí fuera 7, 7, 8, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Y queremos 12, entonces paralelamente, ¿no? Otro, ¿no? Si daba, decimos, ¿no? En 7 y da en 5, entonces vamos a tener, decimos, ¿no? En 12 la estabilización para ambos, ¿no? Vamos a tener 7 más 5, 12, ¿no? Obviamente para R sub azul, ¿no? 12, acá tenemos 12 voltios de estabilización. ¿Preguntas? Ahora, en el caso, decimos, ¿no? Que tendríamos que la tensión de entrada, decimos, es constante, pero la resistencia es variable. Es otro caso, ¿no? Hasta aquí pregunta. ¿Preguntas? Datos. Vamos a cambiar acá, ¿no? Datos. Segundo caso, ¿no? Segundo caso. L. Variable. E. Constante. Varía la fórmula, ¿no? Ya no es de variable, simplemente E. ¿Sí? Ya no sucede. U variable, sí, se mantiene, pero aquí también es I, valor medio, ¿no? D y R, ¿no? En la resistencia. Este se mantiene, no, este no se mantiene. No hay, ¿no? Ahí. Ese sí se mantiene, ¿no? Este sí cambia. Acá. A ver si me caigo, espérate.
Entonces, el valor medio será, ¿no? Medio, máximo más resistencia, ¿no? Máximo más y valor medio mínimo todo sobre 2, ¿no? Valor mínimo todo sobre 2. ¿Dónde? Y valor medio máximo en R es igual, ¿no? A UCN sobre resistencia, ¿no? Mínima, no, pero la máxima, ¿no? Máxima, mínima, claro. Porque tiene su rango la resistencia, ¿no? Importante, variable, ¿no? R mínima, R máxima y R mínima. Tiene su rango. Y valor medio, ¿no? El mínimo cuando UCN sobre R máximo. ¿Listo? ¿Y cómo entonces es que se realiza el proceso de la estabilización en este caso, ¿no? Aquí dice, no, bueno, lo siguiente. Siendo esta la fórmula, ¿no? R del sintonizador, ¿cómo se calcula, no? E menos UCN y valor medio más y valor medio, decimos, de la intensidad que circula por la resistencia, decimos, ¿no? Activa, ¿no? Resistencia, decimos, ¿no? Activa. Ya decimos, ¿no? Diremos entonces, ¿no? Lo siguiente. Que la resistencia, decimos, ¿no? Sintonizadora, esta es constante, ¿no? Esa sintonizadora, decimos, ¿no? Es constante, ¿no? Entonces la caída de tensión en ella, ¿no? Esta caída de tensión en ella, su Z, también decimos es constante, ¿no? Y la corriente, ¿no? En la resistencia, decimos, ¿no? De la sintonizadora, que es igual, ¿no? A la resistencia, pero a la intensidad del valor medio, la intensidad, decimos, ¿no? Por la carga media, ¿no? El valor medio por la carga, también es constante. ¿Eso qué significa entonces, decimos, no? Eso significa entonces que la correspondiente, decimos, estabilización, decimos, ¿no? Es posible en el caso en que la corriente del estabilizador y la corriente en la carga cambia, ¿no? En cierto grado, ¿no? Pero de manera, decimos, ¿no? Contraria. Mientras que una aumenta, la otra disminuye. Tal es así que la suma de ambos se mantiene constante. Ese es entonces el principio, decimos, ¿no? De trabajo, decimos, ¿no? De este estabilizador de tensión, cuando la carga, decimos, es variable y la tensión, decimos, ¿no? De la fuente, decimos, ¿no? Es continua. Ahora decimos, ¿no? Para poder, decimos, ¿no? Realizar, decimos, este tipo, decimos, ¿no? Para mejorar los rendimientos, ¿no? De este coeficiente. Este coeficiente determina el rendimiento, decimos, de este circuito estabilizador, decimos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Nuestro ahí. Acá otra resistencia sintonizadora, ¿no? Y
1, ¿sí? Cambio 2, ¿sí? Punto sucesivo, otra resistencia, ¿ya? Otro diodo, así. Fila, punto sucesivo, la correspondiente, ¿sí? Carga. Resistencia. Entonces, cada uno tendrá, ¿no?, su coeficiente de estabilización relativamente. Caso 1, caso 2, caso 3. ¿Dónde? Caso N, bueno, caso N. Donde se puede, decir, estabilizar, donde se puede rectificar, decimos, ¿no?, a los niveles, decimos, ¿no?, que exija, decimos, ¿no?, su correspondiente aplicación. Entonces, coeficiente, decimos, de estabilización no es ni más ni menos, decimos, ¿no?, que la relación, ¿no?, de relativa, decimos, ¿no?, que muestra, ¿no?, cuántas veces, decimos, ¿no?, el cambio de la tensión en la salida del esquema de estabilización menor que el cambio relativo de la tensión en la entrada. Listo. Ese es un esquema simple, y este es para un esquema así tipo cascada. Ya, jóvenes, listo entonces. Estamos con esto listos para el lunes, ¿no? Primer examen parcial. Si no hay preguntas, hasta luego. Ingeniero, ¿algunas recomendaciones para el examen de lunes? De lunes, estudiar, pues, compañero. Nada más, ¿no? Eso, estudiar. Y, ¿Va a ser más práctico o teórico? En realidad lo que hemos visto, ¿no?, eso es conocimiento, ¿no?, que hemos visto. Es decir, todos estos temas son los que entran, ¿no? ¿Por alguna plataforma o algo, ingeniero? Para estar preparado. Bueno, no he subido nada, simplemente puedo dar la literatura, ¿no?, que les he dado en su momento, ¿no? No, por ese lado puede ser, digamos, ¿no?, los libros de Malvino, puede ser también, ¿no?, algunos enciclopedias, ¿no?, que ya les he dado en su momento, cualquier libro de electrónica, ¿no? Me baso, yo soy un libro de electrónica de autores rusos que están en ruso, ¿no? Por eso no les puedo dar, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Porque esa no lo van a poder hacer. Pero no es mucho lo que hemos avanzado, ¿no? Además, lo del diodo es lo más sencillo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué parte a qué parte entra, Inge? Todo diodos, ¿no? Hemos visto puro diodos. De la parte, decimos, ¿no?, lo que es la física cuántica, cómo es que se forman, decimos, ¿no? O cómo es que se describen las propiedades de los semiconductores, cómo que se forma su doble conductividad de partículas huecos, partículas electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sus formas, decimos, ¿no?, en función, decimos, ¿no?, de la mezcla o pureza, ¿no?, semiconductor tipo I, tipo N, tipo P, decimos, formación, decimos, ¿no?, en fin, todo lo que hemos visto, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Ok. Ya, ¿listos, jóvenes? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Tomen su cafecito.